En este vídeo te voy a explicar por qué te tienes que comprar un Steam Deck y no una Asus ROG Ally. ¿Quieres estar al día de todas las novedades sobre el mundo de Steam Deck y otras handheld PC? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Si hace unos días hice un vídeo en el que te daba razones para comprarte la Asus ROG Ally y no la Steam Deck, hoy voy a hacer lo propio, pero a la inversa. Te voy a dar las razones por las que te deberías de comprar una Steam Deck y no una Asus ROG Ally. Y es que al final no hay una respuesta clara, no hay una respuesta de esta es mejor que esta, sino que hay tantas variantes y que tantas casuísticas que yo lo que te recomiendo es que en el vídeo que te encajen mejor los diferentes elementos, te voy a dejar aquí arriba a la derecha una tarjetita con el otro vídeo, pues en el vídeo que más se te encaje a tu gusto y a tu poder económico, pues te vayas por ella, básicamente, o por lo menos que sepas cuál sería mi opinión en cada caso. Y empecemos por el principio, por lo más importante en muchos casos y prácticamente algo muy definitorio, y es el precio. Vamos a ver, Steam Deck en su versión más básica cuesta 420 euros en España. Y la Asus ROG Ally cuesta unos 800 a día de hoy, porque solamente tenemos disponible la versión del Z1 Extreme, de la APU más potente de AMD para este tipo de handheld PC. Pero bueno, en algún momento saldrá el siguiente modelo, pero también seguirá costando unos 700 euros. ¿Qué ocurre? Que tú, si te compras, por ejemplo, la Steam Deck por 420 euros y le metes después un SSD, por ejemplo, de 512 GB o de 256 GB o lo que tú quieras, te va a salir mucho más barato que una Asus ROG Ally. Y cuidado, es que te puede salir al final con la misma diferencia de precio de 300 euros, porque recuerda una cosa, el Asus ROG Ally no viene con la funda protectora y al final te vas a comprar una funda, ¿vale? Seamos claros, no la vas a transportar, la vas a guardar en una funda. Y la Steam Deck sí, por lo que si te vas a comprar una funda para este Asus ROG Ally, bueno, de manera oficial cuesta 40 tracas, ¿no? Por poner un ejemplo y por poner materiales oficiales, pues con la Steam Deck te podrías gastar esos 40 euros, por ejemplo, en un SSD un poquito más contenido, uno de 256 GB, y ya tendrías una máquina perfectamente funcional y que podría ejecutar prácticamente lo mismo, si no todo, lo mismo que ejecuta el propio Asus ROG Ally. Y ya que hemos hablado de rendimiento, tenemos que hablar de que la Steam Deck claramente es inferior a nivel de rendimiento o a nivel de potencia que el Asus ROG Ally, aunque eso tiene muchos matices y muchísimas comillas, ya que el Asus ROG Ally se puede ejecutar a más de 15 vatios de energía. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se comparan diferentes productos tecnológicos de ordenadores, gráficas, procesadores y tal, normales y corrientes, simplemente se ve a cuánto lo puedo poner a tope. Pero la energía o el gasto energético se deja en un segundo plano muchas veces. Aquí es clave porque estamos en un producto portátil y un producto portátil necesita de un control de la energía muy concreto para que no se te vaya de madre el tiempo, ¿no? Y al final estés jugando que 15 minutos, entonces no sería viable. La Steam Deck llega hasta darle 15 vatios de TDP a la propia APU, mientras que el Asus ROG Ally puede superar esos 15 vatios de TDP. A 15 vatios de TDP ambas están más o menos parejas. Obviamente el Asus ROG Ally está por encima, pero yo no lo considero algo súper loco. Mientras que el Asus ROG Ally, si lo que quieres es meterle más caña porque estás en casa o incluso estás conectado a la corriente por alguna circunstancia muy concreta, no es que sea muy habitual ese tipo de circunstancias, por ejemplo, estás en la cama, ¿no? Y puedes meterle un enchufe, ¿vale? En esas circunstancias sí, pues que sepas que le puedes dar mucha más vatios, le puedes dar más energía a la máquina y por supuesto jugar con unas condiciones gráficas y unas condiciones de rendimiento general muy superiores a las de la propia Steam Deck. Pero que eso no te va a hacer jugar a más juegos, sino que te lo va a hacer jugar con mejores condiciones simplemente. Y nos vamos con un punto que para mí es clave y definitorio de esta máquina, que es el sistema operativo. Steam Deck viene con un sistema operativo que es una distribución de Linux, que se llama SteamOS, mientras que el Asus ROG Ally viene con Windows. En lo personal, yo prefiero mil veces antes SteamOS que Windows. ¿Por qué? Porque SteamOS es un sistema operativo que está hecho específicamente para jugar. Y es un sistema operativo que todo está orientado a esta máquina y al juego con un mando y a controlarse con un mando. Mientras que Windows es Windows, ¿vale? Por mucha capa de compatibilidad que haya metido Asus, el control que tiene Valve sobre el sistema operativo no puede ser ni una milésima de lo que puede ser Asus, porque Asus no crea el sistema operativo, mientras que Valve sí lo crea y lo adapta específicamente a su máquina. ¿Qué ocurre? Que obviamente cosas como, yo que sé, el Game Pass o algún juego multijugador, que para mí son los dos elementos que para mí son más inquietantes, pues no lo soporta este sistema operativo. Pero bueno, siempre le puedes hacer una partición de disco duro y meterle Windows para jugar Game Pass. Yo, por ejemplo, lo tengo hecho ahora mismo y ya está, puedo jugar perfectamente. Pero tengo que tener siempre en cuenta una cosa, que aquí, por ejemplo, tú estarás pensando,
tú puedes hacer eso mismo, ¿no? Puedes hacer una partición de disco duro y ponerle otro sistema operativo. Sí puedes, lo que pasa es que Asus y AMD o lo que sea no le van a dar soporte a, por ejemplo, una distribución de Linux como puede ser Exynos cuando se libere, porque todavía no se ha liberado, ¿no? Pero no se lo van a dar, la comunidad se lo está dando, he estado viendo proyectos como Chimera OS, que es muy parecido al concepto de Exynos y la verdad están consiguiendo resultados bastante buenos dentro de la Asus ROG Ally, pero nunca va a llegar al buen soporte que está dando Valve, porque Valve no solamente está dando soporte de manera continua a Steam Deck, vamos, demasiado continua muchas veces, día a día, ¿vale? Vemos paquetes de actualizaciones que son una locura, sino que también se dedican a optimizar y a dar los drivers y a mejorar la experiencia dentro de Windows, por lo menos teniendo todos tus drivers bien actualizaditos y bien puestos para que tengas una buena experiencia dentro de Windows. Sí, es Valve, no me pregunte, eso no lo hace nadie, por lo que yo creo que si quieres tener los dos sistemas operativos, pues la mejor opción es esta, porque va a ser la más actualizada y la que mejor soporte va a tener en ambos sitios. Y otro punto que para mí es clave, y a día de hoy para ti esto puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería, cuando tengas alguna de estas dos máquinas te vas a dar cuenta de que posiblemente este incluso sea el punto más importante, puede llegarse a dar el caso, y es la comunidad. La comunidad que tiene Steam Deck, ¿vale? Alrededor de ella es una verdadera locura. Yo recuerdo cómo era la comunidad de PS Vita, alrededor de ella había un montón de desarrolladores creando aplicaciones, creando funcionalidades, y eso que no era una plataforma precisamente abierta. PS Vita, alrededor de PSP lo mismo. A día de hoy la escena de Nintendo Switch, y no solamente por piratear, ¿vale? O sea, que siempre nos quedamos en ese tema, sino creando cosas nuevas, por ejemplo, pudiendo portar Moonlight, ¿no? Para poder ejecutar juegos desde tu ordenador de manera en streaming, desde tu Nintendo Switch o lo que sea, es brutal. Bueno, pues todo eso, que estaba bastante asentado y que era bastante fuerte, ha sido arrollado como si fuera un camión de mercancías a 200 km por hora contra un muro con Steam Deck. Y así de exagerado te voy a hacer, porque la comunidad que hay alrededor de Steam Deck está creando nuevas funciones a través de los propios menús integrados de la máquina, que parecen funciones oficiales, que son el sistema de plugins, ¿no? Del que siempre hablo, y estoy totalmente enamorado con Steam Deck. Os voy a dejar también un link abajo en la descripción con un artículo completo sobre todo ese tema. Pero también tenemos que hablar de proyectos que se han ido especializando en diferentes secciones dentro de la máquina. La propia Valve está cogiendo muchas de esas ideas y las va integrando, y otras se las deja a la propia comunidad porque ya lo están desarrollando por su cuenta, y así solamente la persona que quiera añadírselo se lo añade, y así no satura tampoco el sistema operativo ni, bueno, todas las funciones que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, una función muy interesante de la comunidad, que por cierto esto es de un desarrollador español, es el tema de EmuDeck, y bueno, y RetroDeck, que ese no sé de dónde es, pero también está muy bien en su proyecto. Son proyectos para emulación que son todos en uno, que ya vienen preconfigurados y que son una verdadera locura. Pero no solamente en eso, ¿quieres instalarle Windows en Steam Deck? No te preocupes, tienes Handheld Companion que te va a dar todas las funciones o muchas de las funciones que puedes tener con el sistema de Exynos para mover TDP, mover temas de hercios, etcétera, etcétera. Es más, ese Handheld Companion también se está ya desarrollando para la Asus ROG Ally, pero te voy a decir siempre una cosa, la cantidad de máquinas que se han instalado de Steam Deck a día de hoy es una verdadera locura y no va a llegar a los niveles de la Asus ROG Ally. Simplemente te voy a volver a recordar una cosa, 420 € frente a 800 tracas, ¿vale? Que sí, que 420 € sin el SSD, pero solamente con lo que te va a costar la funda de la Asus ROG Ally ya te has comprado un SSD, aunque sea de 128, de 256 GB, por lo que no tienes excusa. Sí, es mucho más barata, por lo que, bueno, tienes que tener en cuenta todo eso, porque vuelvo a decirte que la comunidad al final va a ser uno de los elementos más importantes de esta máquina para tener una muy buena experiencia y una muy buena calidad en tu juego diario, mejoras de calidad de vida, básicamente. Y nos vamos con otro de los puntos más importantes que tiene esta máquina, y es que esta máquina se va a convertir, o se ha convertido, en el estándar de Handheld PC. Y me explico. Cuando un desarrollador piensa en que una persona va a jugar a su juego en una máquina de este tipo, en la primera que piensa a día de hoy seguro, y seguramente en un futuro, es decir, en un año, en 2 años, va a ser en Steam Deck. ¿Por qué? Porque
es la más barata, es la más accesible y es la que más potencia ha tenido, potencia digo a nivel de marketing, a nivel de establecerse en el mercado y tal, en comparación con el resto de máquinas. Asus no, cuando seguramente, si esto le va bien, y para que le vaya bien a lo mejor tiene que vender unas cuantas cientos de miles de unidades o decenas de miles de unidades, no te creas que tiene que vender tanto Asus para que esto le salga rentable, pues sacarán otra versión y después otra y otra y otra. ¿Qué ocurre? Y seguramente de manera anual, de manera una vez cada 2 años, algo así, porque Asus, su negocio es vender hardware. Valve no. Valve, su negocio no es vender hardware, su negocio es vender software. Es más, para Valve crear una máquina de este tipo es un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque las tienen que vender a bajo precio, muchas veces perdiendo dinero, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir 420 euros frente a 800, ¿no? En la versión más barata. Entonces, ellos no van a querer hacer una rotación de hardware tan rápido como puede hacerlo una Asus ROG Ally, sino que ellos tienen en mente un concepto más parecido al que puede tener una Xbox o una PlayStation, ¿no? Es decir, te ven una máquina a bajo coste, ¿vale? Por debajo de lo que les cuesta y después va a intentar, por lo menos, compensar esas pérdidas vendiéndote todo tipo de software. En concreto, pues Valve, pues a través de su tienda de Steam, pues todos los juegos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto se va a convertir en un estándar? Muy sencillo, porque los desarrolladores no se van a acoger a lo que vaya a ser, primero, lo más vendido y segundo, lo que menos potencia tenga. Y en este caso va a ser Steam Deck, el estándar. Y seguramente cuando salga una Steam Deck 2, si sale, ¿no? Porque puede darse el caso que a lo mejor no salga, porque el resto de empresas se han dedicado a hacer hardware muy potente y Valve dice, vale, ya está, ya tenemos este sector de mercado, no tenemos que arriesgar creando una máquina nueva. Puede ser, lo dudo, pero podría ser. Pues seguramente cuando salga la Steam Deck 2 se volverá otra vez de nuevo en el nuevo estándar y así consecutivamente, siendo solamente el Asus ROG Ally, el Aya Neo, la GPD o lo que sea, máquinas que rentables para sus empresas no dejan de ser un nicho dentro del nicho genérico de los propios handheld PC. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, pero que se va a ir diluyendo yo creo que poco a poco en el tiempo, ¿no? Este concepto, pero a día de hoy es importante, es el tema de la batería, y es que Steam Deck es mucho más eficiente a nivel energético que la propia Asus ROG Ally. ¿Y por qué digo que también que esto se va a ir diluyendo? Porque se ve que actualización tras actualización de el Asus ROG Ally, dejando de lado la actualización 3.19, ¿no? De la BIOS, pues estaba acercándose bastante a los niveles de gasto energético que te podía ofrecer también la propia Steam Deck. Por lo que, bueno, a día de hoy sí es un punto a tener en cuenta, pero que esto pues se va a ir diluyendo poco a poco, ¿no? Un ejemplo claro que te quería poner y que he estado viviendo de manera práctica, no con benchmark ni nada por el estilo, vuelvo a decir, yo no me dedico a hacer benchmark, yo me dedico a dar una información más de experiencia de usuario. Para benchmark tenéis otros tantos canales que están muy bien y la verdad se documentan bastante bien. Yo intento jugar mucho y explicarte cuál es mi experiencia real jugando, ¿no? De manera clara, ¿no? Haciendo benchmark. Y bueno, me he dado cuenta, por ejemplo, que jugando al Hi-Fi Rush de manera bastante larga, 1 hora seguida, 1 hora y pico, pues la Asus ROG Ally no podía jugarlo a menos de 10 vatios de TDP, mientras que en Steam Deck sí podía jugarlo entre 7 y 8 si lo jugaba a 30 FPS, y eso me lo mantenía clavado, y si lo quería jugar a 40 FPS, a 9 vatios podía jugarlo perfectamente, ¿no? Los dos eran la versión de Game Pass en Windows, ¿vale? Esto le he hecho una partición de Windows y estaba jugando desde el Game Pass en Windows en Steam Deck. Por lo que, bueno, para que sepáis que a día de hoy es más eficiente energéticamente la Steam Deck, ¿no? Si vais a jugar a ese tipo de juego, pero claro, si vais a ponerlo a 15 vatios de TDP porque queréis jugar a, yo que sé, al Cyberpunk o lo que sea, ahí la eficiencia se va a perder un poco, ¿no? Y seguramente el Asus ROG Ally vaya a ganar, pero por debajo de 10 vatios de TDP, pues la Steam Deck sí que es más eficiente energéticamente. Igualmente, esto es un punto que, si este vídeo lo estás viendo dentro de 2-3 meses, seguramente sea algo irrelevante y se haya igualado todo con continuas actualizaciones tanto por parte de Asus como de AMD. Otro punto que ya lo he adelantado anteriormente es la experiencia de usuario, y esto voy a ir muy rápidamente. Si tú no te sales del cerco, ¿no? O del cercado que te ha dado Valve en cuanto a ejecutar juegos de Steam que sean validados por ellos mismos, la experiencia de usuario dentro de Steam Deck es algo maravilloso. Si tú nunca has tocado un PC y te quieres meter dentro del mundo de PC desde Steam Deck, jugando solo, de momento al menos al principio, a los juegos que estén verificados por parte de la propia Valve, en un porcentaje bastante amplio vas a tener una experiencia muy
muy buena. Y cuando digo muy buena, significa de que te vas a meter dentro de tu máquina, le vas a dar a comprar el juego desde la máquina, que el sistema de compra aún no sigue estando muy bien, no muy fino, por lo menos comprando por PayPal. Así que bueno, pero bueno, tú te lo compras, te lo descargas, lo instalas y empiezas a jugar y ya está. Estás jugando, no tienes que hacer absolutamente nada más. En contra, el Asus ROG Ally es Windows. Y eso no va a ser tan fácil. Vas a tener, es como, vuelvo a decir, instalar los launchers muchas veces va a ser muy parecido, ¿vale? Pero después vas a tener que moverte por el modo escritorio normalmente para poder instalarlo, ejecutar, en fin. Tiene una serie de historias que no es tan sencillo como en una Steam Deck si no te sales dentro de su cerco. Eso sí, cuando te sales fuera de su cerco, imagínate que quieres jugar a un juego de Battle.net, como Diablo 4. Ahí, pues seguramente puede ser más complicado que en Windows instalarlo. Puede ser. Otras veces no. Por ejemplo, si te instalas Lutris, la experiencia de instalar Diablo 4 es muy parecida a la que podría ser instalarlo en Windows. Pero, por ejemplo, si te quieres jugar al Fortnite, no vas a poder. Es un equilibrio, es un equilibrio. La experiencia de usuario general para mí, SteamOS, es muy superior a Windows, pero como quieras hacer algo concreto que no esté dentro del camino premarcado de Steam, suele ser más complicado hacerlo aquí que aquí, sobre todo si no tienes conocimientos de Linux. Y otro punto clave, y también puede ser que sea el punto más importante para mí de todos, es que Valve está detrás. ¿Y eso qué quiere decir? Dentro del mundo del PC, si hay un sistema operativo que es un monopolio, o sea, no existe prácticamente otra cosa que no sea eso, es Windows, ¿vale? Por lo menos dentro del mundo del PC de sobremesa doméstico, porque en el mundo de los servidores Linux es el ganador, en el mundo de la computación en la nube Linux es el ganador, en el mundo de los móviles Linux es el ganador, porque Android es el más extendido, etcétera, etcétera, ¿no? Entendámonos. Pero en el mundo de la venta de videojuegos en PC, no te voy a decir que es el monopolio, pero se acerca muchísimo. Ese es Valve, cogiendo, creo que la última vez que vi una estadística de cuota de mercado superaba casi el 80% de cuota de mercado de venta de juegos digitales dentro del ecosistema de PC. Una verdadera locura. ¿Y esto qué quiere decir? Que si la mayor tienda de juegos de PC está detrás de esto, significa que tiene a todas las desarrolladoras, tiene un poder con las desarrolladoras muy alto y sabe que su poder de convocatoria es muy alto y también sabe que la mayoría de todos nosotros tenemos nuestra biblioteca de juegos en Steam, por lo que ellos a día de hoy están haciéndose todo el esfuerzo para que si algo no es compatible con Steam Deck, y eso lo han comprobado y lo han demostrado con pruebas, lo van a intentar hacer compatible con Steam Deck, sea como sea, ya sea por una mala optimización de un juego, de Last of Us Parte 1, que están como locos los de Naughty Dog intentando que también pueda ser verificado dentro de Steam Deck, y se ha verificado, aunque por lo que he estado viendo parece que es jugable, pero todavía le queda un poquito de desarrollo más para que llegue a ser jugable, pero como por ejemplo Warner Bros. Para que Hogwarts Legacy saliera verificado día 1 dentro de Steam Deck, pero también con el tema de los anti-cheat, y poco a poco todos los juegos que tenían problemas para jugarse dentro de Linux / Steam Deck por el tema del juego del multijugador con su anti-cheat, también se está desarrollando para él. Y no solamente es Sony con los juegos que intentan ser siempre verificados día 1 dentro de Steam Deck, sino que también es la propia Microsoft, que también se esfuerza y se dedica a hacer actualizaciones de sus juegos antiguos para que también se puedan ejecutar dentro de Linux / Steam Deck. Y no es el Linux general, sino es el Steam Deck en particular, porque esto no lo han hecho hace 2 años, esto lo hacen ahora que Steam Deck se ha convertido en lo que es a día de hoy, que es un gran éxito, ¿no? Y juegos como por ejemplo Halo Master Chief Collection, pues hace poco que se actualizó para que también su modo online se pudiera ejecutar dentro de Linux / Steam Deck. Entonces, con el poder que tiene Valve, el poder de convocatoria que tiene Valve y todo lo dicho anteriormente, y habiendo visto no solamente con palabrería, sino con hechos de que están trabajando como locos en este sistema operativo y en esta máquina, y eso lo vemos día a día, pues, hombre, me da muchísima confianza.
Sé que elegir una máquina u otra, o sea, Steam Deck o Asus ROG Ally, es complicado. Salirse ya a otras máquinas, tipo a Yaneo o lo que sea, personalmente para mí, no tiene sentido ya con el Asus ROG Ally en el mercado, ¿no? Porque ya sea por precio, ya sea por prestaciones, no hay algo especialmente evidente, ¿no? A lo mejor recuerdo que a Yaneo o GPD que iba a sacar una máquina con una gráfica que no iba a ser una APU, ¿no? Sino que iba a ser una gráfica dedicada. Habrá que ver cuánto aumenta eso, el rendimiento dentro de juegos, ¿no? Y cómo va eso también en relación a la batería, pero a día de hoy con lo que hay en el mercado no tiene sentido salirse o del Asus ROG Ally o de Steam Deck, a mi entender, porque el Asus ROG Ally es mucho más barata que cualquier máquina china de ese tipo y esas máquinas no es que te vayan a ofrecer gran potencia o gran rendimiento más allá que te puede ofrecer la Asus ROG Ally, ¿no? Y la Steam Deck obviamente con 420 pavos que cuesta, pues para mí es la reina. Esta es mi opinión, ¿vale? Mi opinión, que no es una verdad absoluta. En comentarios me gustaría escuchar qué piensas de todo esto y que no te dejes llevarte el fanboy que tienes de la Steam Deck normalmente o de la Asus ROG Ally en menor medida, pero también he visto algunos. Que no te dejes llevar a ese punto. Intenta ser crítico y intenta razonarme en plan, pues mira, para mi uso personal que hago esto, me compré la Steam Deck, pero ahora que lo estoy viendo, pues me vendría bien el Asus ROG Ally. En ese caso, yo no te recomiendo que te compres el Asus ROG Ally. Yo en ningún caso recomiendo cambiar la Steam Deck por ninguna otra máquina, porque no hay un cambio tan radical, ¿vale? Eso sí, si te vas a comprar una nueva, pues estos vídeos yo creo que pueden ser muy interesantes, tanto este como el anterior. Nos vemos por la caja de comentarios, intentemos ser razonables, que en general lo sois, ¿vale? Pero este tipo de comentarios lo digo por si acaso se va esto de madre. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.